Hermanos, buenas tardes. Damos inicio al culto del día de 3 de enero del 2021. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a este año nuevo y su palabra nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él nos ha permitido estar este año con Él y estamos en sus manos. Gracias porque confiamos en Él y todos debemos de tener la esperanza en Él siempre. Así vamos a dar inicio al preludio. Haremos la oración de invocación. Señor y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido llegar hasta este año, Señor, nuevo que comienza. Te pedimos que no nos dejes de tu mano, que dirijas a la Iglesia Filadelfia, a nuestro pastor, a nuestros ancianos, a toda la gente, Señor, que está aquí en este servicio, Padre, a los jóvenes que están dirigiendo los aparatos electrónicos en sus vidas, sus bendiciones, Señor, y derrama, Señor, a la gente adulta, Señor, a los jóvenes, a los niños. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque este año, Señor, como el que ha pasado con pruebas, tú nos has dado, Señor, tu amor, la fe que no desmaye, Padre. Gracias, Señor bendito. En tus manos estamos, Padre Celestial, y tú nos darás más, Señor, de lo que no podamos aguantar, dice tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque a ti sea la honra y la gloria en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. Así entonaremos el himno 120, Gloria a Dios en las alturas.
Haremos la lectura bíblica que se encuentra en Números 30, del 1 al 14. Y la palabra del Señor dice así, Números 30, del 1 al 14. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, así su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callará a ello. Todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiese ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido la oyere, y cuando lo oyere, callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido la oyó, vedo entonces el voto que ella hizo, lo que pronunció de sus labios con que llegó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme, y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó, a ello no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que la oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló, y Jehová lo perdonará. Todo voto y todo juramento, obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que cualquier cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces Jehová el pecado llevará, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y a su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Amén. Así haremos la oración de intersección a cargo de nuestro pastor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, ante ti estamos dándote gracias por la vida, por permitir, Señor, que un año más estemos iniciándolo con circunstancias bastante difíciles, situaciones económicas difíciles, Señor. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo se haga conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, visita los hogares de mis hermanos de tu iglesia Filadelfia y de todos aquellos hogares, Señor, que a través de estos medios de comunicación fortalecen su fe, te siguen, Señor. Buscan tu verdad, tu palabra, Señor, para caminar contigo. Escucha la oración de cada uno de nosotros intercediendo los unos por los otros, con la esperanza, Señor, de que habrá mejores días, de que, Señor, poner nuestros propósitos, nuestros deseos, nuestros objetivos o metas delante de ti, y que conforme a tu voluntad y propósito, Señor, nos ayudes a realizarlos y obtener bendiciones tuyas para con nuestras familias, en nuestros hogares. Asimismo, Señor, clamamos por la salud de mis hermanos que están enfermos, como ese anhelo y ese sueño, Señor, de
sentirse restaurados porque tú estás con ellos, sosteniéndolos, guardándolos de todo mal. Así también, clamando por el pan, Señor, de cada día, porque sabemos que tú proveerás y nos derramarás una gran bendición. Pero también, Señor, guárdanos de todo mal. Situaciones difíciles por la mala economía se vienen. Así que, Señor, guárdanos de todo aquello que pueda dañar nuestra integridad, nuestro cuerpo físico, nuestra salud. Así que, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, que estés en cada hogar, con tu paz, con tu amor, con tu misericordia. Con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestras hermanas, Señor, fortaleciendo su fe, poniendo en sus corazones el deseo de servirte, de dar testimonio, de ser transformados y hacer las cosas a la manera de tu Hijo amado Jesucristo, para honrarte, para glorificarte, para que tú, Señor, derrames bendiciones en cada uno de los hogares. Así que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Así entonaremos el himno 127, Hoy un son en alta esfera. Haremos la siguiente lectura de la palabra que se encuentra en Jueces 11, del 29 al 40. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefe y pasó por Galat y Manases, y de allí pasó a Mizpa y a Galat, y a Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y Jefet hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa, recibirlo. Cuando regrese victorioso de los amonitas,
seré de Jehová y les ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en sus manos. Y desde Aroer hasta llegar a Mimit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Su hija única, no tenía fuera de allí hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Y volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel en desechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días del año. El tema de hoy será: lo que creemos determina el estilo de vida, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Luis Rogelio Martínez. Muy bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, presentar el día de hoy. Que son días en los que generamos muchos objetivos, propósitos para un año nuevo, que muchas veces no se ven cumplidos porque solamente los señalamos como una razón de hacer las cosas, y que nos olvidamos totalmente de todas las promesas, de todos aquellos juramentos, aquellos propósitos, metas y objetivos, porque la misma vida nos envuelve y cambian las circunstancias, cambian los momentos, y nacen nuevos objetivos, nuevas metas en el transcurrir los días siguientes. O eran vanos los objetivos, eran cosas pensadas a la ligera, y porque tenemos que hacer algo, por eso es que nos proponemos. Pero el mensaje del día de hoy nos lleva a reflexionar en la manera en que vivimos. Lo que creemos de Dios determina el estilo de vida de las personas, aún de los no creyentes, ¿sí? Cuanto más del pueblo de Dios, de los que siguen a Jesucristo, de los discípulos del Señor. Así que lo que creemos de Dios va a determinar la manera en que adoramos, pero también el estilo de nuestra vida y cómo lo invertimos. Así que hoy, a través de esta historia de ese varón llamado Jefté, vamos a aprender de los errados conceptos religiosos que muchas veces la vida del creyente en la actualidad tiene en su manera de vivir la vida cristiana. En ese caso, ese varón, esos errados conceptos lo expusieron a tomar decisiones y a hacer promesas que resultaron en dolor y angustia para él, para su hija, para su familia y para el pueblo del Señor hasta el día de hoy. Fíjense las consecuencias hasta el día de hoy en el pueblo de Israel. Por lo tanto, hermano, debemos reconocer y debemos entender que el Señor nos hace advertencias acerca de las promesas, de los juramentos. Y la primera invitación es de que en su ley nos señala que tenemos cuidado de no hacer juramentos en vano. Juramentos que solamente nos van a llevar
a engañarnos a nosotros mismos, a engañar a Dios, si es que lo podemos engañar, porque no nos vamos a cumplir. Y hacemos tantas promesas, o de cierta manera nos comprometemos a hacer algo para Dios que no se va a cumplir en su momento. Por lo tanto, debemos cuidarnos de ello. Después vimos en la palabra de Dios aquí hace un momento cuál es el alcance de esos juramentos y esas promesas. De tal manera que vemos que hasta la misma mujer, sea una hija, sea una esposa, sea una madre, quien valida ese juramento es el varón. Y si el varón lo valida, entonces se tiene que cumplir. Según la cultura según nuestra cultura el día de hoy, la mujer también, la mujer actual, también sus juramentos por sí solas son válidos. Sus compromisos, sus promesas por sí solas son válidas en nuestra cultura. Por lo tanto, hay que tener cuidado de lo que y a lo que nos comprometemos. Para cuidarnos que las promesas o esos compromisos no resulten en dolor y en angustia para la persona que los hace, para su familia y para la iglesia de Cristo el día de hoy, para el pueblo de Dios. Así que debemos entender y comprender que entonces el primer detalle se centra en esto. Si creemos que Dios es soberano en nuestra vida, una de las doctrinas más fuertes del presbiterianismo, la soberanía de Dios, entonces no olvidemos su palabra y el hecho de que ya tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 29 de la porción de la palabra que estamos ahí en Jueces, capítulo 11, en el versículo 29, y dice: entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió, y más adelante, y desde ahí avanzó contra los amonitas. Él intentaba cumplir una instrucción que Dios le había dado. Él tenía un compromiso y una responsabilidad con el pueblo de Israel. Pero ese varón ya tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Hoy nosotros como creyentes también tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ese varón era todo lo que necesitaba. Eso es todo lo que necesitas el día tú hoy. Así que, hermanos, yo te invito a pensar que si tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, eso es solo lo necesario para realizar la tarea de Jehová. Lo que Dios te ha pedido y lo que ha puesto en tus manos. En tu vida cotidiana. Posiblemente en tu mente se venga a decir: es que yo no soy el anciano de iglesia, yo no soy el diácono, yo no soy la presidenta de tal sociedad, yo no soy una maestra de escuela. Dios nos ha puesto en un lugar para vivir la vida cotidiana a través de lo que realizamos. Es parte de la vida en el reino de Dios y de su soberanía del Señor. Cumplir con esas tareas y agradar y alabar a Dios con lo que hacemos cotidianamente, como si lo hicieras para Cristo. Así que debemos entender que tenemos el Espíritu de Dios que nos guía, nos fortalece y nos da la sabiduría correcta para hacer las cosas, para bendecir
a las personas que nos rodean como la bendición de Dios derramada en nosotros para con ellos. Eso es lo hermoso de esto. Y sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Por lo tanto, muchas veces sucede que algunas veces deseamos más garantías de Dios para cumplir compromisos. Y no estoy hablando de los compromisos que podamos ejercer dentro de la congregación a través de una tarea delegada por la misma congregación. De todos los compromisos. Y a veces en esas garantías buscamos hacer votos innecesarios a nuestro favor. O compromisos que no cumpliremos solo porque son guiados por nuestra religiosidad. Solo para mostrar una consagración o dedicación total. Todo eso dista mucho de la realidad de una verdadera fe cristiana. Por lo tanto, debemos aprender y comprender, no haremos sacrificios que el Señor no ha pedido. Versículo 30, para continuar aprendiendo cómo debe ser nuestra vida cotidiana delante de Dios. Y Jefté le hizo un juramento solemne. Juramento como lo vemos en la palabra de Dios, en esa lectura, en la que si lo hace una mujer tiene que tener la validez de un varón, es el esposo, el papá. Hoy las mujeres lo pueden hacer delante del Señor, pero tienes que pensar qué es lo que le estás prometiendo al Señor, por lo que lo tienes que cumplir. Y evitar el dolor y el sufrimiento. Así que hay que pensar las cosas de una manera sana y razonable. Y fíjense lo que dice Jefté. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, la situación difícil viene en el versículo 31. Quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva, y más adelante, parafraseando, será del Señor y le ofreceré en holocausto. Dos tremendos errores que es obvio no le van a agradar a Dios. Era un varón que confiaba y creía en Dios, que salió a caminar y a luchar a favor de Dios, en una tarea encomendada por Dios. Primer error. Quien salga primero de la puerta de mi casa, ¿quién sería? Esperaba que saliera el sirviente, algún desconocido que fue a visitar a la casa. Tenía acto de conciencia ese varón de que tendría que ser un ser muy querido de él. Y segundo error, ofreceré en holocausto. Y la pregunta es aquí, ¿a Dios le agradaban los holocaustos? De las culturas cananeas, de las culturas que rodeaban de los mismos amonitas. Los sacrificios humanos. La hija amaba mucho a su padre. Y le dice, padre, no te aflijas. Así pueden ser nuestros seres queridos alrededor, ante nuestros compromisos que hacemos desmedidos, no conscientes, y muchas veces que no podemos cumplir. Y no me atrevo a hablar ahorita de la manera en que no los podemos cumplir, porque alguno puede decir por ahí, pero si yo estuve todos los domingos, yo pude estar, llegué temprano para participar en esta actividad, en esta otra actividad. Desde el punto de vista no cumplidos es
y le agradaron a Dios y se hicieron conforme a la voluntad del Señor y derramaron bendición en los que rodeaban. Porque si no se cumplen esos 3 propósitos mínimos, son incumplidos. Y dice la joven en el versículo 39, cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. ¿Qué podemos entender y comprender al respecto? Este varón, en su afán de agradar a Dios y no solo cumplir con la voluntad del Señor, decide ofrecer en holocausto la primera persona que salía de su casa, como lo hemos visto, que tenía que ser de su familia, pero que también el sacrificio humano no era parte de la vida de los hebreos y mucho menos aceptado por Dios hasta el día de hoy. Error en nuestra fe, error en nuestra religiosidad, en el querer hacer cosas para Dios. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de ese Dios soberano, que es muy diferente de hacer cosas para Dios. Y todavía muchas veces buscamos manipular al Señor a través de estas situaciones con el sacrificio a los cananeos. ¿Por qué? Porque el sacrificio humano servía para demostrar la total dedicación del adorador. Hoy así lo vemos. En el cristianismo, al flagelarnos, ayunos no correctos, ascetismo y tantas cosas. Muchas veces traemos ofrendas al estilo de Caín delante del Señor que no agradan a Dios. No es la ofrenda. La ofrenda de Caín no era incorrecta. Fue la actitud con que Caín se acercó delante de Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, buscando manipular al Señor con el propósito de mostrar nuestra fe y de animar a otros a continuar el camino, así como intentar manipular a Dios a favor del orador. Un segundo detalle que me enseña esa porción de la palabra de Dios es que debemos entender que si creemos en un Dios justo y bueno, entonces nuestra victoria no se va a convertir en tristeza como ocurrió en la vida de este varón. El versículo 32, fíjense qué señala. Hasta ahí todo iba bien. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el Señor los entregó en sus manos. Si tú caminas con esa fe en el Señor, si tú trabajas con esa fe en el Señor, si tú convives con tu familia con esa fe en el Señor, si tú haces todo en el nombre de Dios para la gloria del Señor, habrá una victoria. Porque es la obra de Dios en ti para glorificarlo a Él. Así que vamos a entender todo esto. Jefté va a la guerra contra los amonitos y Dios le da la victoria sobre las 20 ciudades. No fue una ciudad, 20 ciudades, dice la palabra de Dios, tal como se lo había prometido. Así que Dios cumplió su promesa. Él solo debía haber obedecido, sabiendo que Jehová siempre cumple sus promesas que le glorifican. ¿A quién? ¿A Jefté o a Dios? Ahí es un parteaguas. ¿Por qué nosotros no vemos las victorias? Porque estamos buscando ser glorificados nosotros y no Dios. Así que cambia tu perspectiva, tu mente ahí y diciendo, ahora todo lo que lo hago para Cristo, para que Él sea glorificado. Y posiblemente tú no veas los alcances de eso, pero tu estructura mental, todo aquello, tu actitud va a cambiar.
reconociendo que el Señor siempre cumple sus promesas, pensando que Él se glorifica a través de nuestras vidas. El versículo 34. Empiezan los problemas. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, he aquí salió a recibirlo su hija, con gran gozo, dice la palabra de Dios, bailando. Amaba a su padre. Veía las bendiciones de Dios a través de su padre. Y lo más triste es entender la palabra señalada ahí. He aquí. Ahí está la palabra clave del error. He aquí. Salió a recibirlo su hija. Llegando a casa, después de una actividad intensa, Jefté venía cansado, pero muy contento de haber ganado. Tomó malas decisiones. Y la euforia del momento de la familia, en la que sale al encuentro para recibirlos, y todo termina ahí por causa de nuestras malas decisiones. Y muchas veces nuestras malas decisiones, en esa euforia y en ese gozo de que las cosas se van a dar así, acabamos con las bendiciones del Señor para tu vida. Lo que Él ya tiene preparado para ti de antemano. Es un ejemplo que se da muchas veces en estos días de Navidad, en días de Año Nuevo, en las fiestas. Nos afanamos semanas antes, meses antes en preparar la casa, la pintamos, la arreglamos, cámbiale las cortinas, cámbiale esto, porque viene la familia a comer, prepara los alimentos y empiezan los problemas. Porque ya no está la sazón, porque se está quemando, porque se está calentando, y todavía vienen los familiares y vienen los problemas adicionales porque estamos peleados con la nuera, con la suegra, con esto, con nosotros, y empiezan los conflictos. Y aquello que iba a ser bendición, que se preparó con semanas y días de anticipación, en segundos se acaba. ¿Qué está pasando ahí? Pues que nuestro gozo y nuestra paz, nuestra templanza, nuestra paciencia y nuestra mansedumbre, que debe ser testimonio de un buen cristiano, la obra del Espíritu Santo en tu vida, nos está dando porque las pasiones de la carne todavía nos gobiernan y no es el Espíritu de Dios. Así que ahí acabamos con las bendiciones del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 35 adicional. La alegría se convierte en tristeza y horror al darnos cuenta de que nuestras malas decisiones, solo queda decir, como dijo Jefté, ay, hija mía. Todo se convierte en tristeza cuando se ha abierto la boca delante de Jehová y ahora hay que cumplir su palabra. Eso no acabó ahí. Este dolor de una familia no acaba ahí. Las siguientes generaciones de este pueblo tendrán que lamentar nuestros errores. Así lo hicieron. Nosotros tenemos que cuidar como padres de familia, como personas, como parte del pueblo de Dios, que nuestros errores, nuestras malas decisiones tendrán que lamentarse en las siguientes generaciones del pueblo de Dios. Posiblemente tengamos la misma situación como iglesia. Versículo 37 al 40. La respuesta de esa hija que con gran amor le da ánimos a su padre para que no rompa sus promesas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré,
Dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y ahí llorar con mis amigas. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Hoy, de la misma manera, destruimos la vida espiritual de nuestros hijos. Porque confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y damos testimonio con nuestra vida en la vida de este mundo de otra forma. Y nuestros hijos ven 2 realidades completamente diferentes. ¿Cuál querer? ¿Cuál seguir? Así que con ello, las nuevas generaciones caminarán sobre una fe distorsionada entre lo que decimos y lo que hacemos por causa de lo que creemos de Dios. En la que determinamos que muchas veces son más importantes las cosas del mundo que las de Dios. Y así es como se vive la vida cristiana el día de hoy. Cuando sabemos que un Dios poderoso, celoso, exigente, solicitante, nos invita a ser parte de su pueblo. Por lo tanto, hermano, para concluir y entender todo esto, hay que conocer bien acerca de la voluntad de Dios para con nuestra vida y fortalecer nuestro caminar con la palabra de Dios. Y que nuestras metas y nuestros objetivos en este año 2021 sean acordes a la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque Él ya tiene provisto todo para ti. Todo. Antes de que abra tu boca y salgan las palabras de ahí, Él ya sabe tus necesidades. El problema es que no caminamos con Él conforme a su voluntad. Y buscamos cosas muy diferentes a lo que Él ya tiene preparado. Así que, hermanos, cuidemos de no actuar de una manera contraria a sus mandamientos. Mandamientos que son de vida. Reconociendo en Jehová el justo y santo. Por lo tanto, el creyente está llamado a ser discípulo del Señor Jesucristo, siguiendo fielmente las huellas de su Maestro. Nuestro llamamiento es a ser parte de un pueblo y a caminar conforme al Maestro. Hay que desaprender mucho y aprender lo que el Maestro nos invita a hacer, para entonces ser un discípulo y un fiel seguidor de este Maestro, caminando fielmente en las huellas del Maestro, en las huellas, no en caminos semejantes, sino sobre las huellas del Maestro. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos muestre su verdad. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra el día de hoy nos guíe a entender y comprender tu voluntad primeramente. Pero también, Señor, que en este año 2021 decidamos verdaderamente con fidelidad, con obediencia total, caminar el camino trazado por el Maestro para con nuestras vidas. Como personas, como familias, como iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por darnos vida en Cristo Jesús. Amén.
Así, hermanos, damos gracias por la palabra expuesta por nuestro pastor y vamos a entonar un himno, que este himno habla del nacimiento de Jesús. Y a este año que ha pasado, se nos hace un nudo en la garganta saber que muchos de nuestros hermanos han partido con él, nuestros familiares, nuestros vecinos, pero estamos seguros que este nacimiento de Jesús no fue en vano. En la cruz vino a morir, la resurrección, y esperamos su venida. Todos nuestros hermanos que han partido con él, como decía Pablo, nuestros tíos, nuestras personas de la iglesia, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como nos ha dicho el pastor ahorita. Su promesa es fiel. Y vamos a entonar el himno número 133, Noche de Paz. Así escucharemos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez. Vamos a orar, pero también vamos a orar de una manera especial por todas aquellas familias que ante esta crisis sufrieron las consecuencias de ello, por los enfermos, pero también por los que perdieron a un ser querido y que hoy está en la presencia del Señor. Por las situaciones que prevalecen en todas las familias, porque de una forma u otra estamos sufriendo las consecuencias y fue un tiempo muy duro, muy difícil. Señor y Dios Padre, son tiempos de reflexionar. Siempre
en estos tiempos, que son un parteaguas entre el pasado y el presente, hacia el futuro. Vemos los resultados, Señor, y en muchos hogares no son tan agradables. Te pedimos, Señor, que fortalezcas en la esperanza, en la fe, a cada uno de mis hermanos y hermanas que han sufrido las consecuencias de esta pandemia, porque su salud fue mermada al contraer esta enfermedad, aun cuando hoy hay sanidad. Pero en otros casos, Señor, han partido mis hermanos, mis hermanas a tu presencia. Y ahí se quedan los hogares con este vacío. Por un lado, la no presencia del ser querido, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro papá, nuestro hijo, nuestra hija. Un primo, algún ser conocido, un amigo, un hermano en Cristo. Alguien ya no está con nosotros. Y solamente te digo, Señor, fortalécelos y dale la paz y el gozo que necesitan, Señor. Compénsalos, Padre Santo, con poder, con gracia, en ese dolor y en esa tristeza. Pero también, Señor, hay pérdidas materiales, económicas. Hay pérdidas en la relación de los unos con los otros. Hay pérdidas en la fe, Señor, porque muchos hermanos se están enfriando. Muchos hermanos no han podido fortalecer su fe. Y es necesario que ellos crean en ti. Es necesario que ellos confíen en ti, Señor. Así que visítalos con poder y gracia, Señor, y fortalécelos en la fe. Toca sus corazones y derriba y destruye a todo aquello, Señor, que no permite sentir tu presencia. Y ayúdale, Señor, para caminar contigo. Sosténlos con mano poderosa, Señor. Así que, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, derrama esa bendición en cada uno de mis hermanos, sabiendo que les darás el pan de cada día y bendecirás el fruto de su trabajo, sus negocios, y nos guardarás también de todo mal. En Cristo Jesús. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Así, hermanos, entonaremos la doxología, el himno número 430, a Dios el Padre Celestial. See
último, escucharemos el postludio a cargo de nuestro hermano Ángelo Bautista.